Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL. Y también y todos los programas de Hablemos los podemos encontrar en YouTube. Hoy, viernes 16 de octubre del año 2020, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras. Y me acompaña esta noche don Fernando Chacón Zúñiga. Es un agricultor y empresario turístico de San Gerardo de Dota, con quien vamos a tener la oportunidad de compartir esta hora de programa sobre temas muy importantes. Además, es un emprendedor insigne de la zona de Los Santos. Así es que, primero que todo, don Fernando, buenas noches, buenas tardes por estar aquí con nosotros en Hablemos. Para nosotros es un placer tenerlo a usted, porque generalmente se habla de San Gerardo de Dota y se habla de algunos forjadores de San Gerardo de Dota, pero hay otras nuevas generaciones de personas con las cuales no hemos tenido mucho contacto, digamos, a nivel público, sí a nivel privado, desde luego. Así es que buenas noches por estar aquí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Fernando. Gracias a usted, don José Aquiles, por invitarme a este programa tan escuchado y tan visto en la zona de Los Santos, y también para el público seguidor, muy buenas noches para todos, que disfruten mucho este fin de semana. Don Fernando, bueno, la historia nos dice que en el mes de marzo de 2053, creo que fue, sí, 53, 54, exactamente, el 14 de marzo del año 54, llegaron las primeras personas a San Gerardo de Dota, lo que hoy conocemos como San Gerardo de Dota. En aquel tiempo era una montaña silvestre, y 15 días después de esta fecha, 20 días después, llegó también su papá a San Gerardo de Dota, lo que hoy conocemos como San Gerardo de Dota. Me refiero a don Federico Chacón Zúñiga. Chacón Ureña, perdón. Chacón Zúñiga son ustedes. Correcto. Chacón Ureña. Y a partir de ahí empieza una interesante historia de lo que hoy es o conocemos como San Gerardo de Dota, que en realidad también tiene algo de San Gerardo de Pérez Celedón, ¿verdad? Porque la mitad de San Gerardo es de Pérez Celedón, y la otra mitad de lo que hoy conocemos como San Gerardo, de la parte turística, tiene que ver con Santa María de Dota. ¿Qué sabe usted cuando llegó su papá a San Gerardo en esos años 54? Claro. En abril de 54, más concretamente. Es correcto, ¿verdad? Sí. Vea, don José Aquiles, ellos llegaron ahí pues en plan de cacería, ¿verdad? Decía mis papás. Y él venía acompañado con el tío Efraín y con algunos primos, Herminio Zumbado y otros señores que ya gozan del reino de los cielos. Y vieron que eran unas montañas muy bonitas, unas montañas vírgenes donde nunca había llegado el ser humano ahí, con muchos animales y una fauna riquísima, una vida silvestre, nunca vista. Entonces quedaron en volver a ir a los días a explorar el lugar. Su papá también fue en el primer viaje. En el primer viaje, sí. Cuando llegaron los cazadores. Correcto, sí. O los monteadores. O los monteadores, en aquel tiempo se les llamaba monteadores. Sí, igual les decimos cazadores, monteadores. Sí. Y fíjate que ellos en el segundo viaje se encontraron una piedra, una cueva que está cerca de mi casa, en la propiedad. Y eso fue como encontrarse un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo era muy difícil llevar ahí materiales de construcción. Entonces encontrarse un techo ya era suficiente para habitar ahí, por lo menos de momento. Eso les sirvió por como 2 años más o menos. El techo fue la piedra. El techo fue la piedra. Hay un hueco debajo de la piedra. Sí, ahí está, sí hay un hueco.
esa roca era muy interesante, esa piedra, esa cueva, porque ahí era donde llegaban a parir algunos animales silvestres, ¿verdad? Posiblemente los pumas y los ainos, y ahí era una maternidad, ¿verdad? Porque era especial para eso, donde había cerca un agua, y ahí llegaban. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, pues varios animales los quisieron sacar, pero ellos no aflojaron, ¿verdad? Y ahí estamos hasta el momento, don José Aquiles, Qué luchando. interesante ese concepto que hizo usted, era una maternidad de animales salvajes en ese momento. Porque, Sí, claro. porque si habían tigrillos, habían... Sí, muchos animales, don José Aquiles, es que el animal casi siempre repite en la misma maternidad, la misma cueva que ellos usan, casi siempre la repiten. Y ahí pues era un lugar donde casi siempre habían animales pues de maternidad, ¿verdad? Y ahí era donde nacían las dantas y los tepescuintes, y es una cueva muy grande. Entonces pues servía como para eso, pero ellos la cogieron de refugio, ¿verdad? Ahí, Sí. Entonces ahí estuvieron 2 años más o menos. Ahí estuvieron morando 2 ahí. años, sí. ¿Y qué pasó después de eso? Bueno, su luego padre, ellos con su padre, empezaron- Don Federico. Sí, ellos empezaron, los 2 hermanos, los otros señores fueron renunciando de aquel lugar que eran muy difícil, ¿verdad? Claro. Mi papá duraba 12 horas de la cima de Dota a Providencia, a San Gerardo, 12 horas, y normalmente iban con carga, iban con carga para trabajar, y llevaban lo que ellos llamaban el comestible, ¿verdad? Y ahí llevaban el abastecimiento de ellos y de los trabajadores, y también a veces de los mismos animales, ¿verdad? Que tenían allá, porque ya después fueron criando cerdos y vacas y otras cosas. Y durante un tiempo ellos tuvieron una agricultura meramente de subsistencia, ¿verdad? Porque no había camino para sacar el producto que Ellos viajaban y regresaban a su lugar Sí. donde residían normalmente. ellos llegaban ahí, sí, normalmente ellos vivían en la cima, entonces iban y traían, mi mamá decía, el bastimento. Doña Claudina. Sí, doña Claudina decía, y mi tía Cari decían, teníamos que alistarles a ellos el bastimento, que eran tortillas y pan y otras cosas. Ya estaba casado para ese tiempo. Ya ellos. estaban casados los dos. Sí, Sí, inclusive que lo ya curioso tenían es que se hijos. casaron los 2 hermanos, don Efraín Sí. y don Federico, con 2 hermanas, ¿verdad? Con 2 hermanas, sí, y eso Doña Caridad fue... y con doña claro, Claudina. eso fue un ligamen fuerte. Claudia, perdón, Sí, Claudina. Claudina, sí, eso sirvió para que pues trabajaran muy unidos los dos por mucho tiempo, y ya después se separaron y cada uno cogió su rumbo y su familia, ¿verdad? Pero al inicio ellos trabajaron en compañía, sí. ¿Y usted en qué momento llega a Bueno, San Gerardo? yo o soy nació? de los últimos, ¿verdad? Cuando ya, pues digamos que yo soy de los menores, ¿verdad? Entonces mis hermanos mayores sí fueron muy pequeños ahí a San Gerardo, donde de ahí era una lucha con todo, ¿verdad? Empezando por la educación. José Aquiles, en aquel tiempo ellos tenían que trasladarse los chiquitos a Santa María de Dota o a San Marcos de Tabrazón, a donde las abuelas, para que recibieran la escuela, la primaria. El colegio no, Sí, no, en el colegio. era muy difícil, ¿verdad? Pero ahí se fue forjando el pueblo, poco a poco. Ya llegaron otros señores después, don Ulises Monje, don Delfín Ureña, don Froilán Prado, y se fue haciendo aquel pueblo, ¿verdad? Y algo muy importante, don José Aquiles, muy rápido empezaron a llegar los turistas ahí, ¿verdad? Desde hace... ¿A qué edad llegó usted a San Gerardo? No, yo nací en pequeñillo, o sea, yo nazco en el 62 y me llevaron a San Gerardo de Dota, ¿entendés? Sí. Que prácticamente pasó toda su niñez en San Gerardo. Totalmente. Nada ¿Cuántos más. hermanos? 11 hermanos, sí. Sí, Ajá. sí. Recordamos los nombres de todos. Sí. Ernesto, mi hermano mayor, Mari, Deyanira, Arturo, Rodolfo, Víctor Julio, Grace, Fernando, ¿verdad? Su servidor, Gerardo, Tais y Teresita la menor. Sí. Ok, entonces usted en el 62 llega a San Gerardo, Sí. pero no a vivir ahí. Sí, claro. A vivir. A vivir ahí, sí. ¿Y Pequeñito. cómo hacía entonces con su educación? Porque usted dice que tenían que viajar a Santa Ok, María. ¿no? bueno, ya cuando yo fui a la escuela, cuando ya era época de ir a la escuela, ya había escuela en San Gerardo, ¿sí? Yo fui pequeñillo a la escuela, don José Aquiles, yo fui de 5 años a la escuela. Fíjate vos, para completar el cupo, la matrícula, a mí me metieron a la escuela, yo recuerdo. Entonces, yo hice la primaria en San Gerardo y luego hice la secundaria en el colegio de Santa María de Dota, sí. Sí, hubo de parte de los que moraron o vivieron ahí en ese momento, papá, entre ellos,
la iniciativa de tener una escuela muy pronto, porque era un pueblo totalmente incipiente. Si está hablando del año 54, usted llegó en el 62. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, y don José Quiles, y cuando eso la educación no era prioridad en el país, ¿verdad? Mi papá contaba, y el tío Efraín, que a ellos les costó mucho abrir la escuela, ¿verdad? Perdón, ¿usted llegó en el 62 o nació en el 62? Nací en el 62, Okay. sí. A ellos les costó mucho abrir la escuela porque, bueno, por algunos asuntos ahí legales, ¿verdad? Que no se sabía si se podía hacer en Pérez Celedón, entonces, o en Dota. Fue un asunto de que hubo que coordinarlo muy bien para que se pudiera abrir la escuela, sí. ¿Y todos sus hermanos hicieron la escuela en...? Terminaron ahí, porque a veces iban nada más hasta tercero, a Santa María o a San Marcos, y luego sacaron el Ya cuando diploma. venían a la escuela, a San Marcos tenían que quedarse, o en Santa María tenían que quedarse a vivir ahí. No. Llegaban hasta tercer año y luego váyanse a trabajar a la finca y venían otros chiquillos más, ¿verdad? Se iban unos y venían otros. No todos no podían terminar la escuela. Había que darle oportunidad a que otros Por eso, vinieran a la escuela. los que iban a la escuela, bueno, ahí en San Gerardo sí podían terminar. Sí, correcto. Pero ya cuando decidían ir a seguir en otro grado, tenían que irse a vivir a otro lugar. Sí. Así era. A Santa María o a A San Santa Marcos. María o a San Marcos, sí. ¿Usted le tocó a Santa María? No, yo terminé todo el sexto año en Santa María. Bueno, ahí sí. Ya ahí sí había escuela permanentemente, sí. Bien, estamos conversando hoy con don Fernando Chacón Zúñiga, un empresario turístico actualmente, un emprendedor y desde luego un agricultor de San Gerardo de Dota, que nos está contando acerca de los inicios de su vida allá en San Gerardo, con una situación muy interesante. Don Fernando es dueño de un hotel que ya tiene más o menos 20 años, Los Sueños del Bosque, del cual vamos a hablar más adelante. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma, sin electricidad, con mucho costo y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Cope Santos. Juntos podemos. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo, con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe que sabe mejor el café Quetzal. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, estamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con don Fernando Chacón Zúñiga, un agricultor, un empresario, un emprendedor turístico de San Gerardo de Dota, quien nos cuenta que llegó a la edad de 5 años a San Gerardo de Dota, ya cuando su papá y su mamá y sus familiares habían abierto un camino para esta interesante comunidad. El esfuerzo fue grande, fue gigantesco, porque ya lograron tener una escuela para los niños, que eran varios en ese momento en San Gerardo de Dota. Don Fernando, ¿y qué hacían en San Gerardo ustedes? Además de ir a la escuela en ese tiempo, supongo que era muy complicado, porque pasar ahí un invierno no es como lo vemos ahora, que es lindo, con la naturaleza, con el río, con las aves y todo lo que rodea San Gerardo de Dota. Mira, fue una niñez muy sana, ¿verdad?
donde casi no llegaba gente, muy poquita gente. A los inicios no había más que 3, 4 familias. Y el radio, pues era el único medio que había ahí que nos podía distraer un poco. Pero cuando esos radios eran de baterías, entonces había que economizar las baterías. Entonces no se podía escuchar así como mucho radio, ¿verdad? Además que las ondas difíciles. Eran muy difíciles. Eso era todo era muy difícil. Fíjate vos que yo me acuerdo que por alguna razón a veces había que oír algún programa para ver si había algún mensaje interesante. Y se metían un montón de emisoras. Ahora no, la estación es nicaragüenses, las extranjeras, sí, ¿verdad? Se metían muchas, me acuerdo que hasta de Guatemala, Colombia, Panamá, y entonces uno a veces oía eso, Radio Caracol y un montón de emisoras que se metían. Era muy difícil que llegaran las ondas. Ahora son otras cosas, son otros tiempos. ¿Se alumbraban con qué? Mira, con varias cosas. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba carbura, don José Quiles, que eso funcionaba con carburo. Y mi mamá hacía unas canfineras de canfín, ¿verdad? Obviamente, y pues candelas, pero también uno se acostaba tempranito, ya a las 7 uno estaba durmiendo, entonces era muy poco el trecho que había que alumbrarse. ¿Sí? ¿Y se levantaban? Mira, siempre nos levantábamos temprano, como entre 4:30 y 5 de la mañana para empezar a trabajar, ¿verdad? Sí. Descalzos en ese tiempo. Descalzos, inclusive yo el primer año fui a la escuela descalzos y me acuerdo que habían espinas en la finca y se le metían unas de esas espinas y no quería salir llorando, ¿verdad? Era muy duro cuando eso fue difícil, sí. ¿Y sus papás, había necesidades económicas? Mira, yo pienso que sí, don Aquiles, pero yo creo que, yo tengo que decirte que nosotros nunca pasamos hambre, o sea, nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó, ¿verdad? Siempre había buena comida, abundante comida, leche, tortillas, queso. De vez en cuando mi mamá mataba una gallina, cubaces, ¿verdad? Que se sembraba ahí los cubaces. Que se sembraban ahí y además el maíz también. Y entonces había abundancia en comida. Y posiblemente pues no había mucho dinero, pero tampoco la vida no demandaba tanto dinero, no era que se necesitaba tanto dinero. Habiendo comida y trabajo era lo principal. Sí. Y esas fiestas, esos días especiales que se dan en un año, Navidad, Semana Santa, ¿cómo se vivía en ese Nosotros tiempo? la compartíamos con los primos. Entonces íbamos a donde ellos o ellos venían a la finca, a la casa nuestra, y a compartir los regalos de Navidad y los tamales y todas esas cosas. Se vivían muy bonito y eran juegos muy sanos, ¿verdad? Que ya hoy en día ni existen, ¿verdad? Pero se vivía una vida muy sana, muy bonita, sí. ¿Y a usted Marino nunca lo puso a sembrar dinero, no? Fíjate que a mí no me puso a sembrar dinero, por dicha. Pues, ya yo cuando estaba pequeñillo, Marino ya era viejo, ya no me convencía mucho, no. Ni todavía me convence, no. Pero Ernesto sí lo puso a sembrar dinero. Ernesto sí lo puso a sembrar, Ernesto tenía una economía una vez, unos poquitos 5 que había hecho cogiendo moras. Y Marino más vivo le dijo que lo sembraran y que eso se iba a multiplicar, ¿verdad? Sí. ¿Y que Néstor creyó? Néstor iba hasta regar la matica de plata que tenía. Iba a echarle agua a Ernesto, ¿verdad? Y decía, ya casi nace. Y le decía a Marino, ahorita echa el tallito. Decía, dura como 8 días. Cuando Ernesto, a los días de ver que no nacía nada, escarbó y no se encontró la plata. Pero Ernesto razonaba que Marino había estado comprando muchas cajetas y melcochas en la pulpería, que cómo haría. Claro, con la plata de Ernesto se fue y se comió un montón de melcochas y cajetas. ¿Sí? Siempre hay alguien más vivo que otro, ¿verdad? Siempre. Más en las familias numerosas, ¿verdad? No es que Néstor sea menos vivo que Marino, ¿no? Fue un poco más astuto en ese momento. Más astuto, sí, que en aquel tiempo había que ser muy, muy astuto, sí. Entonces fue una niñez muy bonita, ¿verdad? ¿Y quién era su maestra? San Gerardo. Mira, era una muchacha que venía de San Ramón, cuando eso había una universidad, de la Universidad Nacional, si mal no me equivoco. Era en Heredia, la Universidad Nacional en Heredia. En Heredia, sí, se llamaba La Normal. La Normal, sí. ¿Verdad? Y las primeras 3 maestras que llegaron a San Gerardo eran de esa zona de Alajuela, de los cantones de San Ramón, de Grecia, de Naranjo. Y todavía de vez en cuando hablamos con ellas, sí, mantenemos una bonita relación. ¿Se fueron a vivir allá a San Gerardo? Se fueron a vivir allá en aquel tiempo, ¿verdad? Habían tal vez 12 chiquitos en la escuela y ahí pasábamos, sí. ¿Los ríos? ¿Iban a los ríos ustedes? Mira, muy poco. Íbamos más que todo a pescar trucha.
pero mi mamá no nos dejaba mucho bañarnos en el agua, en el río ahí. Le daba miedo seguro que nos arrastrara el río. Sí, sí. Era una corriente muy fuerte. Muy fuerte y muy peligroso también. Sí, uno chiquitillo, sin saber nadar, el río lo arrastraba. Sí, sí. Y los inicios ahí ya, bueno, su papá, yo recuerdo que se fue a vivir a Santa María de Dota, pero curiosamente algunos de ustedes se quedaron en San Gerardo. ¿Qué los arraigó a ustedes en San Gerardo? Bueno, mi papá tenía otras propiedades, entonces a Gerardo, mi hermano, y a mí nos dejó en la finca ahí, que ellos empezaron a construir ahí. Y los otros tienen café o tenían ganado, entonces por esas razones salieron de San Gerardo. Entonces vemos 3 hermanos, mi hermano Rodolfo, y Gerardo, y estoy yo ahí trabajando. Sí. ¿Y no sentían ustedes deseos de hacer lo mismo, de emigrar de San Gerardo? Vieras que no, don José Quiles, porque desde muy temprana edad uno se involucró en la actividad agrícola, entonces eso fue un arraigo para no pensar en salir, ¿verdad? Ni irse para Estados Unidos, ni cosas así, sino que la finca demandaba mucho trabajo, ¿verdad? ¿Y a qué edad empezó usted a trabajar ya, don Fernando? Mira, una vez que yo salí del colegio, yo estuve en el Colegio Agropecuario Santa María, entonces ya se empezaban a cultivar poquitas frutas ahí en la finca. Entonces empezamos a hacer planificar la finca diferente. Yo nunca vi con buenos ojos, digamos, que esa finca fuera lechera, fuera de ganado lechero, ¿verdad? Yo siempre pensé que mi papá estaba equivocado y todavía sigo pensando. San Gerardo, la topografía y esas vacas Holstein grandes que mi papá tenía no eran para ese clima ni para esa topografía, ¿verdad? Entonces, muy rápido empezamos a cambiar la finca a cultivo de frutales, ¿verdad? Melocotón, manzana, que eran en aquel tiempo, y hoy en día más que todo es aguacate lo que produce la finca. Sí, fueron emigrando las actividades. Las actividades fueron cambiando, y también una parte de la finca se destinó al turismo, entonces ahí no hay ninguna actividad agrícola, solamente turismo. Sí, sí. Usted tiene ahorita una empresa y con su familia, el hotel, los bosques de... Sueños del Bosque. Sueños del Bosque. Supongo yo que no era muy fácil, primero que todo, ligar a una muchacha viviendo en San Gerardo de Dota, tener un noviazgo, sí. Supongo yo que no era fácil, sí. Pero más difícil, supongo, era convencerla para que la que fuera a ser su esposa, sí. fuera a vivir a San Gerardo. Sí, sí. Bueno, mi esposa, don José Aquiles, es Solís, hija de Alfredo Solís. Los Solíses siempre han sido de trabajo, eran de trabajo, ¿verdad? Esos viejillos, Joaquín y Fredo y Rigo, todos esos señores eran muy trabajadores. Don Efraín también, sí. Todos. Y una familia que yo siempre admiré, trabajadora y económica. Un saludo a Efraín, porque siempre él ve los programas por YouTube. Claro, don Efraín, mucho gusto, saludo. Un saludo, lo apreciamos mucho, es el único tío que tiene mi esposa, Socorro. Entonces, pues yo vi en ella, ¿verdad? En Socorro, esos principios, ¿verdad? El trabajo, lo económico, ¿verdad? Que tenían esas familias. Y ella muy joven, ¿verdad? Ella tenía 21 años y yo 27 años, pero antes se valía hacer esas cosas, don José Aquiles. Yo creo que ahora las personas no se casan tan jóvenes. Y ella se casó, bueno, nos casamos y empezamos a trabajar, ¿verdad? Tuvimos 3 hijos, Juan Luis, que es el gerente de Sueños del Bosque, David y Noelia. Y empezamos a forjar todo un proyecto, ¿verdad? En la finca. ¿Sí? Pues se casaron y una vez se fueron a vivir a San Gerardo. No. Nos casamos y nos fuimos a vivir a San Gerardo, sí. Y empezamos a desarrollar el proyecto de la finca. Ya cuando eso mi papá ya no estaba en San Gerardo, sino que la finca era nuestra. Y doña Socorro, Socorro, sí. Bien enamorada, pues para irse a vivir a San Gerardo. Bien enamorada, sí, para irse a vivir allá en aquellos tiempos que todavía no había llegado la luz de Copesantos, ¿me entiendes? Era difícil todavía, el teléfono era un teléfono público, administrado que había ahí en la finca y era difícil cuando eso, cocinar con leña y todas esas cosas. Un saludo para doña Socorro porque realmente es de admirar. Sí. Que haya dado ese paso importante y ahora que es un bastión en su vida. Por lo totalmente, que sabe, ella es el pilar. Parte de este proyecto turístico de ustedes, ¿verdad? Sí. Ella es el pilar en el hotel, sí, es el principal pilar del hotel. Sí. Y vamos a hacer una pausa, regresamos un instante conversando con don Gerardo Chacón Zúñiga. Decíamos, es un agricultor y es un emprendedor turístico de San Gerardo de Dota, y más adelante vamos a hablar desde luego de sus proyectos agrícolas y turísticos que son muy importantes.
Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. La madre naturaleza nos arrulla con el viento, nos calienta con el sol y nos refresca con el agua. Hemos encontrado en la razón la inteligencia para utilizar su energía que también llevamos dentro. La naturaleza es el motor que nos impulsa, que nos desarrolla y transforma. Por eso promovemos servicios responsables respaldados con la bandera azul ecológica y la certificación carbono neutral. Coop Santos, energía positiva. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Coop Santos RL. Por Radio Cultural Los Santos, desde luego también lo pueden escuchar por internet. Y con reprises los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con don Fernando Chacón Zúñiga, un joven emprendedor de San Gerardo. Te digo joven porque pese a que ya no nos cocinamos con leña muy seca, don Fernando, realmente usted es de las nuevas generaciones que han impulsado San Gerardo de Dota. Todo lo conocemos actualmente como un lugar turístico en Costa Rica, con una gran cantidad de desarrollo turístico interesante, hoteles, restaurantes, cabinas, y esto pues dice mucho de San Gerardo de Dota, de todo este desarrollo. Lo importante es que también tiene una ocupación casi un 100%, sobre todo en temporada alta. Ahora pues todo este tema de COVID, luego que hay una afectación. Sin embargo, usted me contaba hace unos días atrás que en su hotel, en su proyecto, no ha faltado la gente. Incluso hay mucha gente que va a hacer teletrabajo a San Gerardo. Sí. Y que los Sueños del Bosque, pues es un lugar muy visitado por mucha gente. ¿Cómo fue esa decisión de competir con ya una actividad turística establecida en San Gerardo de Dota? Porque supongo que no es fácil, ¿verdad? Porque por muchos años o por mucho tiempo la gente iba hacia un lugar determinado, ¿verdad? De hecho, pues tenía su trascendencia pública, porque la gente que iba publicaba artículos de San Gerardo de Dota. Y bueno, ustedes en una actividad agrícola deciden también incursionar en el tema turístico. Sí, ¿Cómo fue ese paso? Mira, don Aquiles, fíjate que esa parte donde está el hotel es un lugar muy bonito en la finca. Es un lugar mágico. Y estábamos cerca del Hotel Savegre, a escasos 100 metros. Había un lago grande ahí y el río y un bosque primario. ¿Qué es este lago que vemos aquí, verdad, Fernando? Es correcto, a la par están las habitaciones, a la par del lago. Las cabinas. Sí. Vamos a poner unas fotos luego ahí para que la gente los pueda ver. Claro que sí. Es muy bonito ese lago. Entonces empezamos con un área de camping y de picnic, ¿verdad? Entonces la gente llegaba los domingos o los sábados, acampaban algunos y otros hacían picnic. Llevaban su carnita y nosotros teníamos ranchitos con parrilla y otras cosas. ¿Alquilaba el ranchito? Se alquilaba el ranchito, sí. Y bueno, eso sirvió por unos años. Entonces luego hicimos 2 habitaciones familiares, equipadas con cocina y refri y todo. Y eso fue
muy bueno, ¿verdad? Tuvo un pegue muy bueno, porque venían las familias, algunos se quedaban acampando, los más jóvenes, y el abuelito, y el suegro, y toda la familia mayor se quedaban en las habitaciones. Y bueno, eso sirvió. Entonces decimos, bajo esa modalidad, equipada, ¿verdad? Porque nosotros no vendíamos alimentación. Entonces luego hicimos otras 2 habitaciones, y la gente le decíamos que podían ir a usar algún otro restaurante ahí, del lugar. Y la gente venía, sí, y unos cocinaban, y otros hacían alguna parrillada en la noche. Y eso funcionaba. Y luego hicimos 4 habitaciones más, y empezamos a vender la alimentación en la casa mía. Había un comedor grande y empezamos a... Sí, yo recuerdo, yo fui a almorzar algunas veces a su casa. Y la comida era muy casera, a la gente le gustaba mucho. La gente, eso tuvo muy buen pegue. Y mi esposa se preparó un poco, ¿verdad? En la parte gastronómica, entonces empezamos a aprovechar los productos que se producían en la finca y vendérselos a los turistas en la gastronomía, ¿verdad? El aguacate, las manzanas, los melocotones. Y era un negocito pequeño, muy acogedor. Pero, José Aquiles, uno comienza y uno hace una casa para que vivan o para cocinar para 8 o 10 personas. Pero a veces eran 30 o 40 personas. Sí. Entonces se hacía difícil. Entonces mi esposa Socorro me decía, hagamos un restaurante. Y yo le decía, pero hey, yo no sé mucho de este asunto, ¿verdad? Entonces mi hijo Juan Luis empezó a estudiar turismo y gastronomía, y empezamos a dar pasos en esa línea, ¿verdad? Yo puse como regla que los chiquillos míos tenían que estudiar inglés y aprender un buen inglés. Y fuimos avanzando en varias direcciones, ¿verdad? Pensando de que la finca que está en la parte de Pérez Celedón fuera una finca totalmente dedicada a la conservación y al turismo, ¿verdad? Entonces hemos hecho algunas cosas como senderos, ¿verdad? Puente, colgante y muchas cosas atractivos se han fortalecido. Eso la gente los va a poder ver porque vamos a insertar las fotos de estas de todos los senderos, los puentes, perfecto. El hotel, el restaurante. Sí, don José Aquiles, no ha sido fácil, pero claro. Ya el camino estaba hecho, ¿verdad? En San Gerardo ya el camino estaba hecho. Y ya tenían su nombre. Su nombre, ya San Gerardo era un destino turístico. Exactamente. Y ahora, pues entre más hoteles y más habitaciones se hagan, más grande se hace San Gerardo, a tal forma que ahora hay necesidad de construir más restaurantes y más habitaciones. Es muy común decirle a los turistas cuando llegan allá, mira, hay que reservar, no hay espacio, ¿verdad? Y eso pues se va posicionando cada vez más, ¿verdad? El turismo cada vez viene en aumento. Y estábamos muy bien, José Aquiles, antes de que viniera la pandemia, ¿verdad? Estábamos muy bien, y pues es como difícil hablar de algo bueno ahora en turismo en medio de todas estas cosas que estamos viviendo, huelgas, carreteras cerradas, la pandemia. Por otro lado, pues el presidente de Estados Unidos también ha desmotivado mucho a que nos visiten acá en Costa Rica. Entonces, eso ha sido difícil, pero veníamos muy bien, don José Aquiles. El turismo casi todo se vende un año antes, ¿verdad? Es algo muy interesante. El viajero hace sus reservaciones un año antes. Sí, claro. Y nosotros ya teníamos todo, casi todo vendido, más del 80%. Se había vendido lo que era el año 2019, en el 19 y el 20, ¿verdad? Y ya para el 21 se empezaban a hacer las primeras reservaciones, y ahorita eso quedó en paradas. El 21 ya no hay ahorita. Hay muy poco, no sé qué es muy poca las reservaciones que se dan. Sin embargo, bueno, yo estuve a San Gerardo hace unos días allá con su hotel, su restaurante. Y vi que había bastante gente. Ha habido, ¿verdad? Muy bueno. O sea, en este momento, José Aquiles, si usted no reserva, usted no puede llegar un sábado o un domingo a almorzar al restaurante. Mayormente que estamos trabajando un 50%. Aún así, estamos atendiendo más de 100 personas por fin de semana, ¿me entiendes? Ha estado muy bueno, don José Aquiles, ha estado muy bueno porque la gente siente la necesidad de salir, ¿verdad? Yo creo que ha sido, pues en cierto modo, provechoso. O sea, y aunque suene raro decirlo, pero esta pandemia en el turismo ha crecido, porque, sobre todo en algunos lugares. Porque el turista nacional tenía limitada su expansión turística, o sea, generalmente salía fuera del país y muchos lugares nacionales estaban rezagados por el turista nacional, ¿verdad? Al turista, al tico le gusta salir, y usted escuchaba mucho que andaban en Cancún, o que habían ido a Orlando, que habían ido a México. Pero de ahora han tenido que pues visitar más lo nuestro, visitar Costa Rica, ¿sí?
y pues se ha hecho alguna promoción y la gente, ya te digo, siente esa necesidad. También yo le decía a usted un día de estos, algo que nosotros no esperábamos, el teletrabajo en las habitaciones. Allá nosotros tenemos muy buena internet, entonces hay gente que llega a trabajar, inclusive hay gente que trabaja en las noches, ¿verdad? Porque el horario de ellos es trabajar de noche, ¿verdad? Y ha sido todo un éxito esto. La ocupación ha estado muy... ¿Cuántas habitaciones tiene usted, Fernando? 18 habitaciones. Son bastantes, ¿verdad? Sí. ¿Y eso permite cuántas personas más o menos? Es relativo, ¿verdad? Porque a veces vienen parejas, a veces vienen familias. Recordemos que hay una habitación que tienen capacidad para 8, para 6 personas. Es relativo, pero hablemos más de 40, 50 personas. ¿Sí? ¿Y todavía siguen funcionando los ranchos? Siempre tenemos unos ranchos ahí porque hay algunas clientes les gusta ir a acampar o hacer un asado ahí, entonces siempre tenemos unos ranchitos, pero ya menos, ya lo fuerte ya no es el camping, ya casi camping no tenemos, sino que lo que tenemos es más, apuntamos más a la parte del restaurante y del hospedaje. ¿Sí? La parte social de ustedes, Fernando, ya viviendo en San Gerardo de Dota, uno se imagina a la gente de San Marcos, de Santa María, de San Pablo, que son tan alegres en su vida social ahí los jueves, en los restaurantes, en los bares. Antes cuando se podía tener los bares abiertos, ahorita están con una restricción. Y esa parte en San Gerardo, ¿cómo la vivían ustedes? ¿Esa vida social a dónde la hacían ustedes? No, es que... ¿O no la vivían? ¿O sí la vivían de una forma diferente? Antes era muy diferente porque... Nosotros salíamos siempre los domingos a los bailes, decíamos nosotros, a Santa María o a San Marcos cuando estaba el arbolito, ¿verdad? Pero entre semana había que estar doblado trabajando, ¿verdad? 7-7. De 7, sí, totalmente. Y ahora, pues la vida social ha cambiado, ¿verdad? Es diferente, porque ya uno viene con más regularidad a San José o a Cartago o se va para cualquier parte, entonces ya es diferente, con la familia ya es diferente, sí. Bien, hoy estamos conversando con don Gerardo Chacón Zúñiga, un empresario que también le decimos ecoturista. Sí. Pues sí, porque tiene también... Sí, la agricultura y la parte turística, sí. De San Gerardo de Dota, y vamos a ir a la última pausa, regresamos un instante. Lamentablemente siempre el tiempo se nos va rápido y quisiéramos abarcar muchos temas con don Fernando, pero bueno, de eso se trata. Habrá otras oportunidades más adelante, luego de que terminemos este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. La respuesta solidaria la damos todos. Yo compro en mi comunidad. Si usted tiene un negocio o emprendimiento, queremos apoyarle. Hablemos. Envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Una iniciativa de Coop Santos. Canal Altavisión es la herramienta para que su negocio crezca sin parar. Anúnciese con nosotros. Consulte por nuestros precios que incluyen la elaboración del anuncio. Recuerde que la televisión es el único medio de comunicación que le permite ver y escuchar al mismo tiempo. Aproveche y lléguele a su público meta. Llámenos al 2546-2525 y consulte por nuestros paquetes publicitarios. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Coop Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con don Fernando Chacón Zúñiga. Es que Gerardo también es hermano de don Fernando y también tiene un restaurante lindísimo en San Gerardo de Dota. Lauracias. ¿Cómo se llama? Lauracias. Lauracias, sí. Excelente, muy lindo. Ahí estuvimos también hace como unos 22 días. Y bueno, es otro emprendedor, ¿verdad? También. Gerardo. Sí. Que sigue sus mismos pasos. Sí. Con las familias de él, con las muchachas, ahí van empezando con un nuevo proyecto turístico más de San Gerardo.
Y don Fernando, pues yo lo recuerdo igual antes vendiendo manzanas, que todavía lo hace, ¿verdad? Sí. Todavía tiene... Sí. Nosotros iniciamos con manzanas, melocotones y ciruelas. Yo sigo siendo... ¿Y esa actividad cómo camina? Bien, don José Quiles, bien. Sin embargo, somos más fuertes en aguacate, ¿verdad? Es un cultivo diferente, tiene más demanda el aguacate. El aguacate es una fruta que la gente la consume en el desayuno, en el almuerzo, en el chifrijo. Entonces, tiene más venta el aguacate que la manzana y las ciruelas, pero siempre producimos... Entonces, sus dos actividades van a ser el aguacate y el turismo, sí, hacia eso apuntamos. Sí. Y el turismo en San Gerardo, en Sueños del Bosque, que además de estar en las cabinas, disfrutar del lago precioso, de este puente colgante que tiene para ingresar a los lagos, ¿qué otras cosas puede esperar el turista ahí, don Fernando? Bueno, recordemos que San Gerardo es un hotel de naturaleza, entonces a la gente le gusta ir a caminar, a los turistas les gusta mucho caminar, hacer cabalgatas, visitar ese puente colgante. En el lago hay unos botes con remos y muy pronto estamos metiendo unas bicicletas de pedal para andar en el lago. Y entonces hay muchos atractivos, hay cataratas, recordemos que hay tour de aves. La gente pasa el día, además de que los turistas, pues algo que les gusta mucho es la parte de gastronomía. O sea, aquí muchos turistas van por el día a almorzar. ¿Cuánto es el promedio de una estadía en San Gerardo, en el hotel Sueños del Sale por persona, un fin de semana, por persona, en este momento, 40,000 colones por persona. Sí, habitación y también alimento. Sí, salen 40,000 colones. Y entre semana, 35,000 colones. Hay un precio preferencial. Sí, más bajito entre semanas, sí. Y el pase del día está en 10,000 colones. Igual pueden usar los senderos, todas las instalaciones y el almuerzo, ¿verdad? Así está, ¿verdad? Pueden ir a andar por toda el proyecto ahí. Decía usted que una de sus grandes preocupaciones fue la de que sus hijos tuvieran una buena educación en inglés. ¿Y cómo lo lograron eso, don Fernando? Mira, fue muy interesante, don José Quiles. Cuando los chiquitos míos o mis hijos iban a ir a la escuela... ¿Cuántos tiene? ¿3? 3, sí. Yo le dije a mi esposa, si aquí no dan inglés, yo me llevo a los chiquillos de aquí. Entonces hablamos con un señor que se llamaba don Estefano Arias, creo que era el viceministro de Educación. Y yo lo invité a una reunión con mis primos y yo le dije a don Estefano, aquí vivimos en una educación en desigualdad. ¿Cómo es posible que en San José les den inglés a los chiquitos, les den computación y nosotros aquí necesitamos para los futuros emprendedores de acá de San Gerardo que los chiquitos se les dé inglés? Entonces él nos contactó con un programa de enseñanza mundial. Entonces teníamos un teacher permanente allá en la escuela. ¿En San Gerardo? De San Gerardo, sí. Y también con la Fundación Omar Dengo hicimos un convenio que todavía existe para todo el asunto de computación, ¿verdad? Que los chiquillos aprendieran. Y eso estoy hablando hace 20 y pico de años. Entonces San Gerardo es toda una excepción también, porque lograr que haya clases en inglés, que haya computación... Sí, de hace más de 20 años, don José Quiles, eso. Y ahí logramos que muchos muchachos de ese momento hoy sean los administradores de los hoteles de San Gerardo, ¿verdad? Porque para ser administrador hoy necesitamos mínimo inglés. Y yo en eso soy muy estricto, José Quiles. Yo siempre que entrevisto a un colaborador, yo le digo, ¿y el inglés suyo cómo está? Yo creo que, y yo aprovecho para darle un mensaje a los jóvenes en este momento. Tienen que aprender inglés. No se vale que un joven hoy diga, es que no me gusta el inglés. No, hay que estudiar, hay que aprender inglés, gústele o no le gústele. O sea, es que ya no se vale, José Quiles. Mínimo el inglés, pero en los países europeos los chiquillos aprenden 3, 4 idiomas. Yo no hablo inglés, pero sí tengo una crítica porque la gente de San Marcos, Dota y Don Cortés siempre se habla de turismo. Incluso usted cuando ve los programas de los candidatos a alcaldía, meten como un tema el turismo, un desarrollo turístico más fuerte en la zona de Los Santos. Y de verdad que es una propuesta interesante, porque hay lugares que se prestan para eso, toda la parte de Santa Maridota, las montañas de Tarazú, San Joaquín, en fin, Providencia, el viaje a Quepos. Pero lo que usted me está contando de San Gerardo, yo no lo sabía, sinceramente no lo sabía. Y yo creo que difícilmente el turismo de Tarazú puede tener un éxito, o de Dota, o de Leo Cortés, si no va todo un programa de la mano, o sea, turismo, idioma, ya sea inglés o mandarín, que hay mucha gente que llega, ¿verdad?, por allá. El tema de computación, que es muy importante.
Incluso la atención al público, ¿verdad? Sí. Demanda una preparación importante que usted no lo nota en muchos restaurantes de San Marcos, o en muchos lugares de San Marcos, ni en Santa María, sí, ni en San Pablo León Cortés, ¿verdad? Yo diría, don José Quiles, que uno que medio trabaja en turismo, uno a veces lamenta el trato al cliente. A veces hay gente que habla muy mal el inglés o siquiera no tienen esa mística de atender a un cliente bien, ¿verdad? La presentación misma de la persona, de ¿verdad? la persona. Son muchas cosas, don José Quiles. Usted no sabe a veces si lo está atendiendo el dueño del restaurante o una persona que no está relacionada con la atención. Es correcto. Queda esa duda, ¿verdad? Es correcto, José Quiles. La persona tiene que tener cierta preparación académica, digo yo. Y ahí se van engranando muchas cosas, ¿verdad? Se van engranando muchas cosas, porque no solamente tenemos que tener un lugar muy bonito, sino que también la gente tiene que ser simpática, acogedora, ¿verdad? Y ahí se van engranando muchas cosas para que un lugar sea turístico, para que un destino se vaya posicionando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logran uno de los desarrollos turísticos importantes en Costa Rica son las playas? Pero con una cantidad de gente que no es muy deseable, ¿verdad? O sea, que mucho tema ahí de grupos sociales que no son como muy bien vistos. Sí. ¿Cómo se logra eso en San Gerardo de Dota para mantener una gente sana, un turista sano? Es que recordemos que hay varios segmentos de turistas, ¿verdad? Hay muchos tipos de turistas. A nosotros nos llega ya mucha gente de la tercera edad, gente ya pensionada, algunos ornitólogos, gente que les gusta la fotografía, ¿verdad? Que les gusta descansar, que les gusta leer. No exactamente el ambiente de playa, ¿verdad? Uno ve, hay diferencia, José Quiles. Yo creo que aquí en Costa Rica uno de los segmentos más importantes que tenemos de turistas son los pajareros. Y esa gente los ve levantándose en temprano, ¿verdad? No los ve tomando tanto licor. Con sus camaritas al hombro. Sí, con un buen equipo. Y disfrutan de aquí. En la playa es otro segmento, don José Quiles, el turismo de playa es otro segmento. Por eso muchos turistas pues van a Manuel Antonio, pero así como para ver los monos y vamos jalados de aquí. Este no es el ambiente nuestro. El turista que llega a San Gerardo va allá, pero no es tan afín a la playa. No es tan afín a la playa, ¿me entiendes? Entonces, y vendrán algunos que son afín a la playa, ¿verdad? Que les gusta eso, pero la mayoría de los turistas son turistas un poco diferentes, con una educación, con un grado de capacidad, un intelecto totalmente diferente. Sí. ¿Y qué proyectos, Fernando, a futuro para San Gerardo? Bueno, hay que para crecer. Familiarmente y para San Gerardo, porque yo veo que usted piensa integralmente, ¿verdad? Bueno, José Quiles, yo formo parte de la Junta Vial Cantonal y hemos trabajado durante mucho tiempo para el asfaltado del Camino de San Gerardo. Y ahí estamos con nuestro amigo Oso, ¿verdad? Con el alcalde y la ingeniera, con un proyecto BIT que hace muchos años que está ahí en el tapete, pero ya casi sale. Yo espero que este año quede adjudicada a la empresa el trabajo. Comprende una ampliación también de la ruta, ¿no? En algunas partes, sí. En algunas partes, sí, pero ahí por la topografía no se puede ampliar mucho el camino. Pero yo creo que ya eso va a ser un hecho. unos puentes falsos, porque a veces... Sí. No, y lo vemos. Es una limitación que siempre va a tener San Gerardo, definitivamente, el camino. Por eso, pues uno como dirigente comunal apunta a tener un buen camino, porque uno sabe que en un buen camino hay más turismo, hay más seguridad en los turistas. Entonces, pues el camino es una preocupación nuestra, ¿verdad? Uh-huh. Y cada vez, pues, embellecer más el hotel también es uno de nuestros propósitos familiares, digamos. Es ir haciendo un hotel boutique, ¿verdad? Un hotel exclusivo, un hotel que la gente se vaya con ganas de repetir, que se vaya con el deseo de recomendar, de traer a sus papás o, ¿verdad?, a sus amigos. Ese es nuestro principal propósito. Bueno, generalmente cuando uno conversa con algún conocido que conoce a Gerardo, siempre tiene una imagen excelente, ¿verdad? Sí, y basta ver... ¿Y lo recomienda, pues? Sí. En San Gerardo pueden llegarnos más o menos unos 40,000 turistas por año entre todos los hoteles. Eso es una buena cantidad. Bueno, este año tenemos pandemia, no nos están llegando los norteamericanos ni los europeos, pero íbamos muy bien y los nacionales han respondido, José Quiles. Y también hoy en día existen medios electrónicos, ¿verdad?, o medios
que antes no habían, ¿me entendés? Y existen empresas, o sea, hoy en día hay más herramientas para crecer en turismo, claro. ¿Me entendés? ¿Cuántas habitaciones hay en San Gerardo en total? ¿No tienen un recuento? Pueden ser cerca de 100. Tal vez un poco más de 100 habitaciones. Sí, porque ya hay muchas habitaciones, pequeños proyectos que les venden 1 o 2 habitaciones en la casa. Entonces también hay hoteles grandes y hay habitaciones, proyectos más pequeñitos, ¿verdad? Y con esto del internet, don José Aquiles, es una maravilla, ¿verdad? A nosotros nos venden en todo el mundo. Claro, entonces, en este momento puede estar en España un turista haciendo una reservación en línea al Hotel Sueños del Bosque, ¿verdad? No necesariamente era eso de antes de que había que llamarlo por teléfono o que él llamaba, sino que él mismo entra a la plataforma, hace la reservación y paga. ¿Y el nombre de Sueños del Bosque, cómo sale la idea? Mira, es que el bosque es algo que llama la atención, ¿verdad? Y a la gente le gusta soñar con el bosque, le gusta ir al bosque, entonces yo pensé que también era un nombre acogedor. Sí. Bien, don Fernando, muchas gracias por venir a compartir un rato con nosotros sobre todo esta experiencia de vida suya, muy interesante. Y algo que me agrada, pues, que generalmente cuando uno habla con algunas personas, no con todas, tienen un lamento de lo que pasaron en su juventud, que pasaron muy mal, que esto y que el otro. En cambio usted dice que pudo haber limitaciones, pero que nunca pasaron necesidades. Y eso pues quiere decir que son personas con mucha energía positiva, ¿verdad? Con mucha disposición hacia la vida. Y eso creo que es un mensaje que debe quedarnos claro esta noche, don Fernando. Indudablemente que sí, don José Aquiles, no hay que lamentarse, ¿verdad? Yo le agradezco a usted más bien por invitarme acá a este programa que le gusta mucho verlo y escucharlo a la gente de la zona de Los Santos. Es un programa muy bonito, muy cultural, don José Aquiles. Y el agradecido soy yo y mi familia y Sueños del Bosque. Los invitamos, aprovechamos para invitarlos a que vayan a pasar un día o un fin de semana al hotel, a tener una experiencia gastronómica diferente. Y ahí estamos para servirles. De eso puedo ser porque hace poquitos días estuvimos allá cenando en el restaurante y una atención especial, con buen parqueo, los muchachos con mucha preparación, la comida exquisita, así es que no se arrepentirá que va a San Gerardo, don Fernando. Muchas gracias, y pues que estén muy bien. Sobre todo a los Sueños del Bosque, que es la actividad turística que desarrolla don Fernando Chacón Zúñiga y su familia. Muchas gracias, don Fernando, por estar con Gracias a usted. Bien, nos vemos y nos escuchamos hoy en una edición más de su programa Hablemos. Hoy hemos conversado con don Fernando Chacón Zúñiga, un agricultor y un emprendedor turístico de San Gerardo de Dota, eso que llamamos las nuevas generaciones turísticas o de desarrolladoras o emprendedoras de la zona de Los Santos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.